al creador del mundo entero, del universo el forjador, sabiduría en cada trazo que con sus manos él formó. Hoy quiero darle mi alabanza, quiero entregar mi adoración, quiero sentir cuán tierna y clara es su voz. Gloria a Dios, qué maravilloso canto. Estos son los dones que Dios les permite tener a sus hijos para dos cosas. Uno, para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y dos, para permitir que la iglesia crezca y se fortalezca. La que cantaba es mi hermana de iglesia, Virginia Pineda, una de las mujeres que mejor canta la música cristiana al norte de Colombia, por lo menos en mi pensar. Desde niña la conozco y siempre ha alabado el nombre de Dios. Hoy nos acompaña, vamos a entrevistarnos con ella va a preguntarnos, nosotros le vamos a preguntar, pero antes de iniciar queremos preguntarle quién es Virginia Pineda. Bueno, me presento, mi nombre es Virginia Pineda, soy adventista del séptimo día y pertenezco a la iglesia Mar de Galilea del municipio de Puerto Colombia. Tengo actualmente 27 años y estoy casada. Una de las cosas que más me gusta hacer es cantar. De hecho, desde niña canto y alabo el nombre de Dios. Efectivamente, como les decía ahorita, desde hace mucho tiempo, cuando yo llegué a la iglesia, hace 15 años atrás, ya ella cantaba, era una niña todavía y cantaba. Y en la medida en que fue creciendo, yo la fui invitando a las campañas evangelísticas que yo había tenido, y muchas de esas campañas, por decirlo de alguna manera, ella era la que hacía la alabanza especial de llamado, y a través del canto y de la predicación muchas personas se convirtieron. Por eso hoy quiero preguntarle a Virginia, para ti Virginia, ¿qué es la adoración? Para mí la oración lo es todo, no solamente son los cantos. Hoy en día muchas denominaciones religiosas dicen adorar a Dios. La pregunta es, ¿será que es una adoración bíblica? En el libro de Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque de él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí se está haciendo énfasis en el día de reposo, o sea, el sábado, que Dios lo bendijo y también lo santificó. Ahora veamos el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo del 8 al 11. Este capítulo hace referencia a los 10 mandamientos. Y ahora vamos a ver el cuarto mandamiento, que es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día séptimo es día de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Hay un día especial que el Señor hizo para que nosotros le adoráramos. No solamente podemos adorarlo otros días, pero Él hizo un día especial para que nosotros adoráramos, y ese es el día sábado. Así es, Virginia, interesante lo que acabas de decir. También yo he aprendido a lo largo de mi vida en la iglesia y estudiando, he aprendido que el centro de toda adoración es Dios, y que esa adoración debe ser una adoración basada en lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le pidió una ofrenda de adoración a Caín y Abel, Dios le da las orientaciones a Caín y Abel de cómo debía ser esa ofrenda de adoración. Un corderito. ¿Por qué? Porque un corderito representaba a Jesucristo más adelante cuando fuera a venir. Ahora, ¿qué hizo Caín? Caín, en su buen pensar, como muchos de nosotros adoradores, a veces en nuestro buen pensar, Caín en su buen pensar dijo: yo soy agricultor, voy a llevar del campo lo mejor. Llevó legumbres, llevó verduras, llevó hortalizas y llevó otros elementos, otros productos del campo, y para Caín él decía: esto es lo mejor, le daré lo mejor a Dios, ¿sí?
Y Abel sencillamente se rigió por lo que Dios le había dicho de su palabra, y él simplemente llevó un corderito conforme a lo que Dios le había dicho, porque el centro de toda adoración es Dios, y porque la adoración debe ser una adoración bajo los principios ya establecidos en la palabra de Dios. Todos llegamos a saber, todos sabemos de que la adoración que agradó a Dios fue la de Abel. ¿Por qué? Porque lo hizo bajo lo que Dios le había dicho. Hoy puede pasar muchas veces, o pasa muchas veces, Virginia, porque sencillamente personas piensan que haciendo la adoración de la manera como ellos creen, porque aparentemente es lo mejor, seguramente no están adorando a Dios. Dios quiere que le adoren de una manera, a la manera de Dios. Cuando lo hacemos de esa manera, entonces necesariamente pasan dos cosas. Uno, logramos que Dios sea el centro de la adoración, no nosotros. Y dos, que sea una adoración con principios bíblicos. Así es, Gustavo, porque si nosotros decimos que Dios es el centro de la verdadera oración, debe ser una oración bíblica. Entonces debemos de dejar de decir que yo adoro a Dios como yo quiera. No es como yo quiera, sino como a Dios quiere. Muchos podemos cometer el error de estar adorando a Dios a nuestra manera sin tener en cuenta todos los principios bíblicos establecidos. Muchos adoramos a Dios solamente para sentirnos bien con nosotros mismos. Aunque la oración produce gozo, muchos sabemos eso, en la vida del ser humano el gozo debe ser producto que le brindo una oración a Dios de la manera que a Él le agrada. Y es que la oración ha sido sumamente importante desde el principio y será sumamente importante hasta el fin. Pero hay alguien que siempre ha querido llevar esa gloria. ¿Quién será? El enemigo de Dios, el que se reveló en el cielo. Lo hizo porque él quería ser adorado. Cuando nosotros no adoramos a Dios como debe ser, pudiéramos decir que realmente estamos haciéndolo es para darnos glorias a nosotros mismos. Y tenemos que darles la adoración a Dios. Por ejemplo, también recordemos ese episodio cuando Dios le pide a Abraham una ofrenda, ¿sí? Y la ofrenda que Dios le estaba pidiendo ahora era la vida de su hijo Isaac, el único hijo que había tenido Abraham. Sin embargo, Abraham, un hombre de fe, estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios pidiera con el propósito de poder adorarle. Sin embargo, yo recuerdo cuando Abraham fue con todos sus siervos, iban allá a sacrificar a Isaac. Él llegó hasta un punto, ¿sí? Y les dijo a sus siervos: espérenme aquí, yo iré con el muchacho hasta ahí, adoraremos y regresaremos. Nuevamente, la adoración juega un principio fundamental. Y para que nosotros podamos tener una experiencia de adoración, como Abraham, tenemos que desarrollar una experiencia de fe. La fe que tenía Dios, que tenía Abraham en Dios, le llevó a decir: llegaré con el muchacho ahí, adoraremos y seguiremos. Porque además que la adoración es una experiencia de fe, la adoración, la verdadera adoración, produce una experiencia de salvación. Cuando tú adoras a Dios a la manera de Dios, colocas en el centro de la adoración a Dios, es una adoración bíblica, te da dos cosas más, y dos cosas muy particulares y especiales. Uno, la adoración te da una experiencia de fe, y dos, la adoración te da una experiencia de salvación. Si estás experimentando eso en tu vida, seguramente es porque estás teniendo una experiencia de adoración conforme a los principios divinos y conforme a lo que Dios quiere que se adore. El objeto de toda oración es Dios, cuando nuestra adoración es bíblica. Deja el centro a Dios. Esto nos produce una experiencia de fe y salvación. En una ocasión, cuando Jesús estuvo en el desierto, fue tentado por el enemigo. Recordemos esta historia que se encuentra en el capítulo 4 de San Mateo. La primera tentación que el enemigo le puso a Dios fue que convirtiera las piedras en pan. ¿Será realmente esto una tentación? Creería que no. Lo segundo que le dice el enemigo a Jesús es: tírate del pináculo del templo. ¿Esto es realmente una tentación? Creería que no. Pero el momento cumbre, cuando el enemigo le dice a Jesús que lo adore, las dos primeras peticiones no eran tentaciones para Jesús. Pero la tercera petición del enemigo, ¿cuál fue? ¿Qué era lo que realmente el enemigo quería? Adoración. En Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Para tener una adoración bíblica, debes tener un conocimiento de las maneras que a Dios le agrada que lo adores. Esto es importante.
Jesús siempre respondió con un escrito está. Así que nosotros cada vez que tengamos una tentación, que tengamos algo que pensar, respondamos con un escrito está. Por eso hoy le pregunto con mucho respeto, ¿será que la manera que estamos adorando a Dios es la manera que a Dios le agrada? ¿Será que es una oración bíblica? ¿Estoy glorificando a Dios con lo que hago solamente porque me gusta? Pensemos muy bien en cómo vamos a responder estas 3 preguntas. Ha sido una excelente entrevista, una excelente charla donde hemos compartido con Virginia algunos de los principios básicos de la adoración. La palabra de Dios en el libro de Juan, el capítulo 4, el versículo 23 al 24 dicen: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuidado, mucho cuidado con lo que acaba de decir. Dice ahí los verdaderos adoradores. Posiblemente en algún momento hemos sido adoradores que no hemos adorado conforme a los principios de Dios. Mucho cuidado con eso, porque la adoración jugará un papel fundamental. Lo ha jugado siempre y lo jugará al final del tiempo. El libro Testimonio para la Iglesia dice: el orden es la primera ley del cielo. Así que ese orden, cuando nosotros adoramos a Dios, debe también llevar una adoración ordenada, conforme a lo que Dios quiere, una adoración bíblica, ¿vale? Hoy queremos recordarles que estamos acompañados de Virginia. Virginia es una cantante que adora a Dios, siempre ha adorado a Dios, y queremos que ella nos pueda decir, Virginia, que les digas a las personas que nos están escuchando algunos principios para ti desde tu perspectiva como cantante, algunos principios bíblicos para una verdadera adoración. El último mensaje de Dios a la humanidad lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, que esto se pone de 2 partes. Primero, temer a Dios, porque Él juzga al mundo. En aquellos que no quieren aceptar el evangelio eterno, el mensaje generará miedo, generará pánico. En los que lo acepten generará admiración y respeto. La segunda parte es adorar al Creador. Esto hace una alusión clara a la observancia del 4º mandamiento, como lo veíamos anteriormente, que es el día sábado. La crisis final se centra en la adoración. ¿Adorar a Dios o al dragón? ¿A quién quieres adorar? Solo le digo a los amigos que hagamos un análisis de cómo adoramos y cómo vamos a adorar a Dios según la Biblia. La Biblia nos dará esa luz, así que leámosla. Queremos agradecerte, Virginia, por habernos acompañado. Esperamos que este espacio pueda volver a repetirse. También les queremos decir a los que nos acompañen que vamos a tener más espacios así con otras personas, pastores, amigos, dependiendo de una temática particular. Empezamos cantando, alabando a Dios, y terminaremos cantando. Por favor, Virginia, deleítanos con una linda alabanza para terminar. Bueno, en este momento quiero compartir este coro que habla sobre la grandeza del Creador. Creo que Dios me ha formado, ha creado mis manos y mi voz también. Creo que la naturaleza y tanta belleza que sus manos formó. Tú completas hoy mi vida, no puedo vivir sin tu amor. Tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar. Nada sin ti no puedo hacer. Tú eres mi felicidad. Tuyo es mi corazón, quiero servirte, mi Dios. Queridos, esperamos que este video les haya gustado, y si les gustó, esperamos que ustedes puedan compartir este video por todas las redes sociales, comentar, darle like, compartir y muchas veces compartir, y sobre todo, si aún no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal, activen esta campanita de notificaciones, y cada vez que nosotros subamos estos contenidos puedan llegar a ser de mucha bendición para tu vida. Chao, chao, Dios te bendiga.